Bien, queremos darle la más cordial bienvenida a este nuevo ciclo de su programa A Como Nos Toque. Un programa que se ha caracterizado por tener amplia libertad de expresión, donde nuestros invitados pueden expresarse con total libertad, sin tener ningún tipo de presión, sin tener ningún tipo de línea editorial. Hoy nos complace abrir este nuevo ciclo de entrevistas con un invitado realmente de lujo. El doctor Jerjes Justiniano, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Doctor Jerjes, bienvenido. Muchas gracias. Muy buenos días, querido amigo. Un placer de volver a participar en su programa. Me gusta porque, como usted dijo, uno de los conceptos más preciados que tiene el ser humano es la libertad. En todos los sentidos y en toda la materia. Libertad sexual, libertad intelectual, libertad alimenticia. Es el uso que tiene el ser humano de poder. Y aquí me siento cómodo. La verdad que me alegra. Gracias, doctor. Bien, vamos a comenzar, doctor, solicitándole su opinión respecto a la política internacional. Hay un nuevo presidente de los Estados Unidos que hace su ingreso a la política de Estados Unidos tratando de imponer aranceles a otros países, tratando de imponer ciertas políticas. Y pareciera ser que en Latinoamérica hay voces que hacen eco de esa política, como por ejemplo Javier Milei, ¿no? Donald Trump propone un muro entre México y Estados Unidos, y Milei dice también que hay que levantar un cerco entre la frontera boliviana y Argentina. ¿Qué opinión tiene usted, doctor, y de qué manera puede repercutir eso en la política nacional? Y si hay algunos cuantos Milei bolivianos que usted ha podido identificar por ahí. Interesante. La última parte de su pregunta es muy interesante. ¿Cuántos Milei hay en Bolivia? Cuando usted copia y copia mal, aparece remedo. Y eso es lo que está ocurriendo aquí con los remedos que son bolivianos y que repiten a Milei. Pero vamos a comenzar por la parte primordial de su pregunta. La política tiene característica especial, tiene ciclos históricos, en que las etapas se desarrollan de tal o de cual manera. Hay ciclos históricos que nacen con los pueblos. Por ejemplo, si usted analiza antes de la Revolución Francesa, las características eran las monarquías absolutas. Entonces, yo soy rey porque Dios me puso, yo soy rey porque Dios me vino, o soy papa porque Dios me mandó. Entonces eran un principio del poder absoluto. Eran las dictaduras absolutistas, individualistas, individuales. En eso se parecen algo a los libertarios de ahora, ¿no? Que prodigan y propongan la libertad absoluta. Muy bien. Luego viene la Revolución Francesa y concibe el Estado moderno, este Estado que nosotros hemos heredado de la Revolución Francesa y que tiene que ver con la constitución de 3 poderes. Y que tiene que ser con la conformación de estos poderes que deben tener independencia, que deben actuar de manera independiente como una especie de buscar equilibrio en la sociedad. Da origen a la república, da origen a la democracia, aunque la democracia venía de muchos años antes, era de la época de Platón, era la época de los griegos, ya había democracia, pero la concebían de una manera especial, como la conciben los libertarios, la libertad de una manera especial, a su gusto y placer. Ese individualismo, superado por la historia hace muchos años, pero creen que es moderno. Son como los liberales que se han formado en Bolivia, ¿no es cierto? Ellos olvidan que el liberalismo gobernó en Bolivia, ¿me entiende? De 1900 a 1920. Fue Partido Liberal que gobernó en Bolivia y no hizo ninguna revolución moderna, lo único que hizo fue el implementar un modelo educativo libertario, o sea que la sacó la educación de la tutela de la Iglesia Católica. Antes la responsabilidad de la educación la tenía la Iglesia Católica a través de sus infinidad de grupos religiosos. Muy bien, entonces, en este momento Trump es un fenómeno de la historia, ¿me entiende? De esta historia que viene, que no es ninguna novedad, es la historia, ¿me entiende? Y mire usted la contradicción. Él está reprimiendo obsesivamente la migración
y él es hijo de migrante. Así es. Él está repitiendo al cansancio que no quiere terrorista y que no quiere invasión, y los Estados Unidos invadieron la tierra de los Sioux, invadieron y le quitaron la tierra a los indios, además los masacraron. No es que le quitaron la tierra como ahora que se quiere hacer una nacionalización y se nacionaliza la tierra. Los norteamericanos, y esto hay que saberlo, masacraron a los indios. Llegaron a un extremo determinado en que lo encerraron en unas, se llama, son una especie de separación en un territorio determinado, y ahí lo dejaron y lo usan como museo para mostrarlo al mundo que hay indios en los Estados Unidos todavía vivos. Son separaciones que hacen que se excluya a los indígenas. Bueno, sin embargo, él predica la lucha contra los pueblos. Lo que pasa es que Trump debería ser, porque dice la regla del castellano que la palabra extranjera se pronuncia como están escritas. Esa es la regla del idioma castellano. Yo hablo castellano, no hablo español. Que sea clarito, por favor, porque España, como buen imperio, y en la época del dictador, hicieron ellos de que todos los idiomas se llamen español. Y lo que es una prepotencia producto de los imperios. Es decir, yo no hablo español, no conozco España, ¿por qué voy a hablar español? Yo hablo castellano, ese idioma de Castilla que llegó a América Latina, ese idioma hablo yo. La regla del castellano establecen que las palabras del exterior, de extranjera, se deben pronunciar como está escrita. Entonces, hay una anécdota famosa que la puedo relatar. Un diplomático estaba dando una conferencia en un cuartel, en unos militares en el Paraguay. Y él habló y dijo Shakespeare, y entonces un general que estaba delante dijo Shakespeare. Entonces volvió a decir en otro momento, volvió a citar Shakespeare. Bueno, a pedido del señor voy a continuar mi conferencia en inglés, dijo. No estaba hablando en inglés el señor, estaba hablando, nosotros hablamos castellano. ¿Por qué voy a pronunciar mi palabra? Jerjes, que es mi nombre, se llama Jerjes en todos los idiomas, querido, donde le dé la gana, se llama Jerjes, no hay otra manera de ser. Entonces, que ellos digan, no, Jorge es otra cosa, Jorge es otro tipo. Entonces, eso es lo que deberíamos aprender, eso se enseña en la escuela, no se enseña ahora. Entonces, la pedantería, ¿no?, de que yo, como soy intelectual, entonces yo pronuncio las palabras en inglés, en idioma inglés. Bueno, yo le decía esto. Entonces, Trump es un señor rico, poderoso, empresario inmobiliario, negocia con la tierra, lucra con el excedente que genera precisamente la tierra. En que los inmuebles se llaman, ¿no? No digo tierra de manera genérica, sino los inmuebles. Entonces, Trump pertenece a un grupo de empresarios que está peleando con otro grupo de empresarios en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, aquí de por medio, la industria petrolera, por ejemplo. La industria petrolera que representa los intereses de Trump, porque Trump representa los intereses petroleros. Y él ya ha liquidado un estudio de investigación que lleva más de 40 años, que es el vehículo eléctrico. El auto eléctrico que ya ha evolucionado a ser conducido a control remoto, sin conductor. Es el auto eléctrico. Eso lo ha descartado, ¿me entiendes? Porque vamos a volver a la gasolina. ¿Por qué vamos a volver a la gasolina? ¿Por qué va a retroceder la historia 20 años de avance? De la tecnología, el avance de la tecnología, la búsqueda de no contaminar. ¿Por qué él odia a los que defienden el planeta? Él dice, no hay contaminación y se está destruyendo el planeta. Sí. El hecho que sea empresario no quiere decir que no sea ignorante, ¿no es cierto? Él ignora los fenómenos de la naturaleza que ha creado el hombre, ¿me entiende? No me diga usted que el desarrollo termonuclear de las bombas no afecta al medio ambiente. Una bomba que estalle en este momento afecta a toda la humanidad. Entonces, esos son los intereses de este grupo económico que está controlando los Estados Unidos. Es transitorio, dura 5 años, no dura más, porque la democracia que se practica en Estados Unidos, mire usted, es el país más
antidemocrático para elegir al presidente. Al presidente de los Estados Unidos no lo elige el pueblo norteamericano, debe quedar claro. Nosotros, Bolivia, con el gobierno masista, irregular, arbitrario, prepotente, es más democrático que los Estados Unidos. En Estados Unidos se elige a un consejo que depende de los estados para que asignen. Entonces, este Consejo Nacional es el que lo elige al presidente de los Estados Unidos. O sea, es una democracia indirecta. Pero todo el mundo admira a los Estados Unidos, ni saber, no estudian. ¿Por qué? No se sabe por qué, porque no estudian, porque ya da flojera a los jóvenes estudiar, ¿no? Y ahora todo con el celular, todo con el TikTok. Aquí me estaban enseñando lo que es el TikTok, y con el TikTok usted ya maneja todo. Además ya no tiene tiempo. No, doctor, no vaya a grabar más de 10 minutos porque no lo va a leer nadie, no lo va a escuchar ni lo va a ver nadie. Grabe 2, 3 minutos. Porque está apurada la juventud, está apurada, pero no lee, no se nutre de conocimiento, se nutre de basura, se nutre de todo lo que está en la televisión. Entonces termino este comentario tan largo. Entonces, Trump es el presidente de los Estados Unidos que está en pugna con un grupo de empresarios también norteamericanos que tienen otros intereses. Y Trump representa determinados intereses. Ha querido, como le digo, ha iniciado una guerra. Muy bien, vamos a poner un muro a la frontera con México para que no entren los mexicanos. Después de haberle robado el 50% del territorio norteamericano, era mexicano, querido amigo, era mexicano, y le tiraron una guerra y se quedaron con territorio. Esa es la historia norteamericana. Entonces los mexicanos le recuerdan siempre, y por eso la presencia de mexicanos en el territorio norteamericano es un problema serio. ¿Por qué? Porque es la presencia norteamericana de quien reivindica su origen. Y los mexicanos son orgullosos de su pasado, orgullosos de su idioma, orgullosos de su historia. La Revolución Mexicana fue una revolución por la tierra. Y esa Revolución Mexicana dio grandes héroes, y peleó con los Estados Unidos, y los Estados Unidos le quitó varias regiones importantísimas de México, son de Estados Unidos. Ahora quiere este presidente ponerle un muro, igual Milei, quiere poner una valla, porque se copia. Y cuando usted copia es burdo, ¿no es cierto? Burdo. Entonces a Milei lo copian en Santa Cruz unos señores que se proclaman libertarios, se proclaman liberales y son individualistas. Lo que no saben es que son individualistas, son sectores individuales, y como si el hombre viviera solito en la sociedad, como si el hombre pudiera vivir solito con su individualidad. No conocen ni siquiera la naturaleza. El hombre por naturaleza es gregario, es un ser social por naturaleza, porque Dios nos hizo así, porque el diablo, como quiera, el concepto que usted tenga de Dios. La energía con la que se mueve el hombre viene del universo, y esa energía es la que nos permite vivir. Entonces, querer cambiar las reglas del juego porque hay que estar de moda, y como Milei tiró unos 4 carajazos e insultó por ya hay todos los tipos. Aquí el primero que tenía patentado insultar en la televisión se llama Carlos Valverde, pero él lo hacía espontáneamente, era como Percy. Percy no insultaba, lo hacía espontáneamente, ¿me entiende? No era el don cruceño, porque el cruceño nunca fue grosero, nunca fue grosero. Yo me crié en un ambiente donde se respetaba al profesor. Cuando teníamos 14, 15 años, ¿qué íbamos a fumar en la calle? Nos envían el profesor o nuestros padres o un señor mayor, porque teníamos respeto. Ok, entonces las condiciones son esas, y lo que se está viviendo en este momento es un remedio, querido. Remedio que se está dando por desconocimiento de la historia, por desconocimiento de la realidad, porque creen que el Partido Liberal es el mayor invento moderno. No, lo ha patentado el señor Milei a carajazo y a grosería, pero eso es otra cosa. Si eso quieren copiarlo, allá ellos, pero es burdo, la copia es burda. Los liberales, ¿entiendes?, plantearon con Adam Smith, primero el valor de la tierra y luego la función del Estado. ¿Cuál era la función del Estado? No, decía uno, el Estado no debe intervenir. Otros decían, no, el Estado debe intervenir. Y vino la revolución
Segunda Revolución Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y después de la Segunda Guerra Mundial, los estados europeos que fueron las víctimas de la guerra, no fue Estados Unidos. Estados Unidos no peleó en su territorio, no, la guerra estaba en Europa. Estados Unidos aportó con soldados, que metió la guerra y con armas, evidentemente. Sin embargo, fue el único beneficiado, él se benefició de la guerra. En primer lugar, le robó a los alemanes toda su ciencia y toda su tecnología. En primer lugar, les daba protección a los científicos alemanes y se los llevaba a Alemania. Hasta ahora hay muchos alemanes que tienen nacionalidad norteamericana, que son científicos, académicos, o son hijos de científicos, hijos de académicos. Muy bien, esa es una historia que hay que contarle en otro momento. Yo creo que en este momento estamos viviendo un ciclo de la humanidad, y en Bolivia un ciclo de nuestra historia que como anécdota tiene estas características que van a influir los copiones o los copiadores o los seguidores de Milei. Entonces, compañero, un detalle, terminar este comentario, porque es interesante que el pueblo lo sepa. ¿Por qué triunfa Milei en la Argentina? Porque la Argentina es un pueblo homogéneo. ¿Me entiende? Es un pueblo, no hay indio en Argentina, es un pueblo homogéneo con una cultura más o menos similar, un poquito más desarrollada en Buenos Aires, pero después en todas las capitales de provincia tienen casi el mismo nivel cultural. Es un pueblo más o menos leído, es un pueblo donde había industria, era la nación más industrial hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Es más, fue una de las 5 potencias más importantes del mundo después de las después de la Guerra Mundial. Entonces, la Argentina no es Bolivia. Bolivia, todos los estados son pluriculturales, todas las naciones, desde los vikingos, desde los fenicios que viajaban y se mezclaban, todos los estados son pluriculturales, hay muchas culturas, todo. Muy bien, si alguien se quiere definir porque le gusta y le cambiemos el nombre a Bolivia, en lugar de que sea República de Bolivia, le ponemos Estado Plurinacional. Bueno, eso es nada más que acomodo, no tiene ningún significado, porque no tiene ningún significado. Yo creo que es importante que nosotros sepamos esta parte de la historia para no caer en el error de volverlo a repetir. Doctor, usted señalaba que Bolivia tiene sus particularidades distintas, por ejemplo, a la Argentina. La mayoría de los candidatos de oposición coinciden en una receta para el tema económico, por ejemplo, reducción de ministerios, privatización de empresas estatales. ¿Cómo ve usted ha estado en el foro económico, cómo ve usted las propuestas que hacen los candidatos de oposición respecto al tema económico? La economía, compañero, también es coyuntural. La economía varía y constantemente está en movimiento, no es estática. O sea, la economía no está firme, grabada ahí, como para que yo venga con una respuesta y un modelo y lo cambie y ese modelo. La economía está en constante movimiento. Es producto del comercio. El comercio se mueve trayendo y llevando, vendiendo y comprando, y este comercio es como el bien inmobiliario, ¿no? El valor de la tierra o el valor del inmueble varía dependiendo constantemente de la circunstancia, del medio, de la demanda. Santa Cruz tuvo un gran desarrollo inmobiliario cuando las migraciones, cuando los collas se comenzaron a venir. Entonces venían a Santa Cruz, primero hay que señalar, primero trajeron a cosechadores de la caña. Nos ayudaban a cosechar la caña porque la mano de obra en Santa Cruz no alcanzaba para la inmensa cantidad de cañaverales que había. Entonces no había tractor, no había cosechadora, era pico con trazado. Entonces vinieron. La otra, diría, andada o grupo de migrantes la trajeron los propietarios de las algodoneras, de las propiedades que necesitaban mano de obra para cosechar el algodón. El algodón se cosecha en un momento determinado y si viene una lluvia lo revienta. Entonces hay que cosechar. Entonces esas fueron las primeras migraciones que vinieron y posteriormente cuando Santa Cruz inicia abiertamente un proceso de construcción de un desarrollo, entonces vienen las migraciones ya
a residir, a buscar empleo, a buscar cómo ganarse la vida, a buscar mejor destino. Y llegan los collas a Santa Cruz. Y llegan los collas porque varias veces, antes de 1952, Santa Cruz, no venía ningún colla a Santa Cruz. Solamente los collas que mandaba el gobierno central, que eran los pacos, que eran los maestros, que los designaba el poder central. Entonces allá venía un collita, venía el otro, pero eran esporádicos. Cada año venían 5, 10 por este tema de presupuesto. Pero cuando se destapa la posibilidad de vivir mejor que en Oruro, que en Potosí, que en Chuquisaca, que de propio como el Alto. El fenómeno del Alto es una ciudad formada por el desarrollo comercial que daba las posibilidades de los dos puertos. El primer impacto que tuvieron los alteños fue cuando se dio el gran boom de los autos usados. Se desarrolla. No solamente se desarrolla el Alto, se desarrolla también Oruro, etc. Entonces, son productos de la migración. Cuando se da el desarrollo de la migración, se viene este fenómeno que vienen a vivir a Santa Cruz por necesidad de trabajar. Y nosotros, que hemos sido siempre llaneros, el Camba es un hombre llanero, el oriental, el cruceño, veniano, pandino, es un hombre amazónico. Es un hombre amazónico y la Amazonía es símbolo de libertad. El indígena amazónico era libre. Cuando llegaron los españoles, cuando llegó Ñuflo de Chávez, que llegó desde Asunción del Paraguay con 20.000, con 2.000 guaraní, querido amigo, eran indios guaraní de Asunción del Paraguay, que vinieron a colonizar Santa Cruz y fundaron Santa Cruz, pero cabe que no se prendían a puñete, ni a flechazo, ni a arcabuzazo con los aborígenes. Negociaba. Ñuflo de Chávez negociaba. O sea, era un gran negociador, era un gran fundador y era un andante. Entonces, no hubo esclavitud en Santa Cruz, nunca, nunca. A diferencia del altiplano. No se olvide usted que el indígena era el inca, en la época del incario, el inca era quechua y los dominó a los aymaras. A los pueblos colla, los reinos colla están sobre el lago Titicaca, se llaman reinos colla, no es que le hemos puesto apodos nosotros, no. Nosotros lo que hemos hecho es generalizarlo y le hemos dicho colla a todo que viene del interior, ¿entiendes? Pero es diferente, pero los pueblos colla fueron sometidos por el quechua, el inca era quechua, le impuso su idioma, los volvió bilingüe a los aymaras. ¿Por qué? Porque le impuso a las comunidades aymaras, le impuso el quechua. Entonces la aymara aprendió quechua para comunicarse socialmente, pero internamente la comunicación con su hijo era aymara. Entonces, hoy día se están vengando, ya se vengaron los aymaras. ¿No sé? Con Evo Morales, que es aymara, con Evo Morales los han sometido a los quechuas, al extremo que han desaparecido. Ya no hay diferencia entre quechua, fíjese, anótenlo usted por favor y llame usted a cualquiera de sus entrevistados colla y pregúntenle si él es quechua o aymara. ¿Y cuál es la cultura dominante en este momento? ¿La quechua o la aymara? Se va a dar cuenta que ha desaparecido. Yo una vez le pregunté al canciller, siendo embajador de Bolivia, en las reuniones nacionales que hacen los embajadores, le pregunté, señor ministro, pero el incario era el imperio de los quechuas. Y los aymaras que estaban en el altiplano, porque fíjese bien, ubicación territorial, los aymaras pueblan el altiplano. Oruro, La Paz y Potosí son aymaras. Los quechuas, ellos son originarios de los valles. Cochabamba, Chuquisaca, Tarija son pueblos quechua. Entonces, hay una diferencia. Ahora, usted le pregunta a uno de estos collas gobernantes y le va a decir, no somos los mismos, ya no desaparece. No, o sea que desapareció tu cultura, tu historia, para ellos ya no existe. Ellos han querido hacer eso con nosotros. Nos han penetrado y nos han mandado gente. Mandaron a Pando. En este momento el más gana en Pando. ¿Por qué? Por esa penetración de colla que ha entrado a Pando. Entonces eso han hecho en el Beni. El gobernador del Beni ha sido masista. ¿Por qué? Por esa penetración. Y esa misma penetración la han hecho en Santa Cruz. La diferencia es que es más fuerte la cultura cruceña.
¿Sabe quiénes son los que patean a los Colla? Los hijos de los Colla, que son los que forman la Unión Juvenil Cruceñista. La mayoría eran hijos de Colla, que quieren, por un síndrome que se llama síndrome del migrante, ellos no quieren ser Colla. El más anti-Colla es el hijo de Colla. Entonces es una natural reacción, como le digo, es un síndrome del migrante. Entonces yo creo que es importante que se sepa que hay diferentes culturas y que Bolivia es un país con diferentes culturas. Dominante, quechua, que es la mayoría. Luego siguen los aymara y después siguen los guaraní, ¿me entiendes? Y los guaraní se dividen porque tenemos nosotros poblaciones mojeñas, inacianas, o sea, de Chané, etcétera, etcétera. Pero son grupos menores. Pero sí, los pueblos chiquitanos, los hijos de los pueblos chiquitanos. Yo soy un hijo de pueblo chiquitano. Yo nací en San Ignacio de Velasco. Mi padre es de San José de Chiquito. Entonces, ni una sola gota de Colla hay en mi vena. Yo soy originario, producto originario. Entonces, no me hago el originario puro porque soy cholo. Soy mezcla, soy lo que se llama esa migración, ¿me entiendes? Por ahí mi bisabuelo era un cura, entonces tengo migración europea, tengo migración, mi bisabuela debe de ser una madre indígena o mi bisabuelo un indígena, eso no lo sé, podía buscarme, dedicarme a buscar, pero no me importa eso, no me importa, yo soy de San Ignacio de Velasco, soy velasquino, soy chiquitano, ¿me entiendes? Y me siento orgulloso de mi cultura y de mi forma de ser. Bien, doctor, uno de los problemas principales que ha tenido esta gestión de gobierno del presidente Luis Arce ha sido el tema económico, la falta de dólares, problemas de combustible, el tema de la inflación, la canasta familiar se ha disparado en distintos productos. En ese escenario tan nefasto que ha tenido la economía boliviana, ahora a puertas de las elecciones hay algunos grupos que están proclamando y lo están alentando al presidente que puede ir a una reelección. ¿Cuál es la lectura que usted tiene, doctor Jerjes, respecto a esto? ¿Tiene alguna chance el presidente Arce de ser reelecto? La crisis económica es una crisis original. Siempre compramos diésel nosotros, siempre compramos gasolina, siempre compramos, trajimos dólares. ¿Cómo se trae dólares? ¿Cómo vienen los dólares? ¿Nos los regala alguien? No. Cuando usted vende algo, le pagan en dólares. Ese dólar es el que ingresa. Cuando le vendíamos petróleo a la Argentina nos pagaba en dólares. Le vendíamos gas al Brasil, nos pagaba en dólares. Entonces, todos los productos que nosotros producimos lo vendemos en el mercado internacional y ese mercado nos da dólares. Por eso vienen los dólares. ¿Cuándo se termina? Por una mala administración del Estado, por una falta absoluta de previsión. Porque en lugar, nosotros hicimos los cruceños hace muchos años, sembrar la regalía. ¿Por qué no lo sembraron los dólares? ¿Por qué no hicieron empresas? ¿Por qué no generaron empleo para que sea más sólida y la economía dependa de nuestros factores de transformación de la materia prima? No, seguimos vendiendo materia prima. En este momento se discute en el Senado y en la Cámara de Diputados unos contratos firmados con China y con empresas rusas, totalmente entreguistas, como los contratos que firmaron hace 70, 80 años, 100 años, nuestros gobernantes, pero eso eran ignorantes. Esto lo están haciendo por pícaro, ¿me entiendes? ¿Por qué? Anoche vi un programa de televisión donde le preguntaban al viceministro por qué se iba a firmar si sabía y por qué tanta urgencia de probar el contrato, si saben que Luis Arce va a terminar su mandato y no va a ser reelecto. Yo me alegro que sea, y me alegro, yo quisiera que vaya Evo Morales, que vaya el señor Arce candidato y que vaya Andrónico, que vayan, hay que alentarlo, no atacarlo, no hay que atacarlo, hay que derrotarlos electoralmente, pero que se callen los bravucones, esos que insultan por las redes, que no tienen un carajo siquiera de conocimiento y que son tan audaces que hablan y proponen. Mire, lo que yo creo es importante es que no deberían prohibirle a Evo la candidatura. No hay ningún impedimento para que Evo sea candidato. La Constitución Política del Estado dice que no se puede permitir más de 2 reelecciones
continuas. Dice continua. Quiere decir que si no es continua, yo puedo ser candidato. De esta manera fue Víctor Páez Tensoro, candidato a la presidencia. De esta manera fue don Hernán Siles Suazo. Entonces, hay diferentes razones. ¿Por qué no lo dejan? Que en lugar de hacerlo héroe a Evo, no lo metan preso, no sean tontos, por favor. El rato en que lo metan preso a Evo, lo van a hacer un líder. Y lo van a hacer un líder nacional. Le cuento una anécdota cortita. Cuando lo votaron a Evo del Parlamento, yo no era diputado, pero de casualidad estaba yo en La Paz y ahí me encontré con 4 o 5 periodistas y me preguntaron, ¿qué opinión tiene de la decisión de la Cámara de haberlo expulsado a Evo Morales del Parlamento? Dije esto, lo han hecho presidente del Estado, lo han proclamado presidente, va a ganar la presidencia. Y no soy brujo, compañero. No buscaba una bolita de cristal para ensayar. No, era una lógica natural de un hombre que más o menos sabe la política. Yo la estudié, yo soy licenciado en ciencias políticas, querido. Entonces, no soy improvisado y he participado en la vida política. He sido 2 veces candidato, he sido 2 veces concejal municipal, electo en periodos diferentes, no continuos. He sido 2 veces diputado nacional en periodos diferentes, no continuos. Entonces, sé algo de historia. Entonces, primer elemento, yo creo que el señor presidente actual del Estado plurinacional no tiene ninguna posibilidad de ser presidente. Que lo proclamen los masistas y que sea el candidato, por favor, no lo combatan. Aumentenle, denle más bien ánimo para que el hombre se presente. Divida los votos los masistas. Que se presente Andrónico, también que se presente, por favor. Que se presente Evo, nadie le ponga tapujo, aliéntenlo, que vaya, que salga de su encierro. Que se presente. Hay que ganarle las elecciones. Para que no diga, a mí me hicieron fraude, a mí no me dejaron participar, tengo derecho a reclamar, y se va a hablar se va a sentir con derecho, por favor. Entonces, aquí lo importante es que la oposición tenga un proyecto alternativo. Yo coincido con varios críticos que han hecho. Ayer la escuché a la diputada de Comunidad Ciudadana, es la chica que le ha escrito una carta a todos los partidos políticos que integran esa unidad democrática, un polo democrático, no sé cómo se llama. Bueno, donde está Doria Medina, don Tuto Quiroga, bueno, ahora ya hay más de 8, 9, 10, ¡qué bien! Ese proyecto es serio. Vamos adelante con ese proyecto, no le pongamos cortapiés. Y lo que ha dicho la señora en su carta, que es la diputada cruceña, bueno, me voy a acordar su nombre, en este momento es lo que se debe hacer. Lo que ella ha planteado es correcto. ¿Por qué nosotros no planteamos la necesidad de discutir un gobierno? ¿Cómo va a ser el gobierno que va a presidir la unidad? ¿Cómo? ¿De qué naturaleza? ¿Va a ser un gobierno de unidad nacional? ¿Va a ser un gobierno sectorial? ¿Va a ser que todos nos bajamos y listo, lo apoyamos? Muy bien. ¿Y cómo va a ser el gobierno? ¿Va a ser un gobierno débil, más débil que el de la señora Yanine? ¿Se va a caer en 1 año, en 2 años, teniéndolo en la oposición a todos los de la oposición? Evo Morales, Andrónico Rodríguez, Luis Arce Catacora, las Bartolinas, etcétera, etcétera. Todos en la oposición, bloqueadores, asaltadores, todos van a estar en la oposición. Un gobierno débil va a aguantar. ¿Por qué no estructuramos primero un gobierno fuerte? Fuerte. Y después le buscamos candidato. ¿Quién es el candidato? Pero yo estoy de acuerdo con la señora, la diputada, que ha dicho, primero inscribamos la alianza. ¿Para qué? Para que no se puedan inscribir, ¿me entiende?, 2 veces los candidatos. Hay varios partidos en esa alianza. Está que es de Doria Medina, está Demócrata, de Rubén Costa, está varias alianzas menores, departamentales, agrupaciones ciudadanas, etcétera, etcétera. Muy bien. Para que ninguno de esos tenga posibilidad de crear, de inscribir candidatos, estoy absolutamente de acuerdo que se debe de inscribir ese proyecto y se debe discutir un plan de gobierno. ¿Cómo va a ser el gobierno? ¿Cómo va a estar integrado el Parlamento?
Debemos discutirlo antes, no repartir pega después, porque después ya el señor es soberbio. Ya me eligió el pueblo a mi candidato, yo voy a encabezar la lista y yo la lista la voy a hacer como me da la gana. Voy a poner a mi mujer, a mi hermano, a mi sobrino, a mi hijo. No puede, por favor. ¿Vamos a repetir la historia? ¿La vamos a repetir la historia otra vez? Por favor, yo creo que tenemos que ser serios mirando el interés del país, mirando el interés de Bolivia. Doctor, en el tema de la oposición, la única posibilidad de que pueda llegar a ser gobierno es a través de una unidad, como usted lo denomina, o ve un liderazgo que pueda destacar y no necesite de hacer ese tipo de acuerdos. Alguien por ahí decía que es ciertamente hasta mediocre obligar a que no participen los otros para que pueda uno de los candidatos tener un acervo de votos importantes que pueda llegar, digamos, a conquistar la presidencia. No obstante, ese intento de unidad, las encuestas que se reflejan no dan a un ganador en primera vuelta o un liderazgo consolidado de la oposición. Es cierto. A ver, yo sin desmerecer las encuestas, siempre critiqué las encuestas, naturalmente porque nunca figuré yo en las encuestas siendo candidato. Yo he sido candidato a la presidencia. Entonces nunca figuré en las encuestas. Tampoco yo hice una campaña para ser candidato a la presidencia y un amigo me prestó un colectivo viejo y le puse Jerjes Bus. Iba a recorrer todo el país, lo equipé. No llegué más que hasta Cochabamba y se acabó mi campaña. Se acabó mi plata y se acabó la campaña. Pero las encuestas hay que mirarlas como son realmente. Mire, esto para que su público, su oyente y sus videntes vean esto. La encuesta es una fotografía. Así es. Tan tomada en el momento. Si me dicen que han tomado el eje central, Cochabamba, La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz, muy bien, esta es una encuesta, ahí aparezco yo posicionado, muy bien. Pero dentro de 15 días, yo me fui a otro lugar y toman la foto, aparezco en otro lugar. Porque el voto del ciudadano no está definido. No hay definición de voto. Le hacen una pregunta a uno en la encuesta. Si las elecciones fueran el domingo, ¿por quién votaría usted de estos candidatos? Le señalan a esos candidatos. ¿Por qué? Yo puedo elegir el candidato que a mí me dé la gana. Pero cuando estemos en campaña, no estamos en campaña. Entonces, hay una prueba que debe quedar absolutamente clara. Las muestras que nos presentan las encuestas son simplemente provisionales. No hay campaña. Y también una corrección para un abogado que se ha presentado y anoche lo vi en un programa de televisión despotricando y hablando que lo va un fiscal con bastante malos antecedentes se quiere presentar para ser candidato a la presidencia. Hay un detalle que es importante. La ley prohíbe las encuestas en campaña. Cuando se inicie la campaña, y la campaña se inicia inmediatamente después de que emita el Tribunal Electoral la convocatoria. Entonces se van a decidir los candidatos y se van a comenzar a proclamar candidatura y todo. Estamos en un proceso preelectoral. Antes de las elecciones, antes de que se inscriban los candidatos, antes de que se formen las alianzas. Entonces, eso no está prohibido. Nadie prohíbe que saque una muestra y que usted la publique en la que dice estos son, porque le están diciendo, son preelectorales. Entonces, de acuerdo a eso, ningún liderazgo aparece claro. En ninguna de las campañas no hay ningún liderazgo que sea fuerte, que tenga una diferencia de 7, 8, 10 puntos. Ese sería un candidato fuerte, ¿no es cierto? Un tipo que tenga con relación al segundo unos 10 puntos porcentuales de diferencia. Ese es un candidato, un líder. No hay un liderazgo. Y lo deben conocer los señores candidatos, viejos o jóvenes, porque están hablando, critican que estos son viejos, que son candidatos, ¿cómo le llaman? Dinosaurios. Dinosaurios de la política. Señores, no seamos ignorantes, compañeros. La vida te da una conciencia, la vida te enseña, la experiencia es sabiduría, la vejez no es defecto, por favor, y no lo digo porque tengo 85 años,
tengo 84, voy a cumplir este año 85 años. No lo estoy diciendo porque me afecta, sino porque deben saber que los pueblos más grandes eligen a los hombres más viejos, porque tienen experiencia, tienen sabiduría que le da la vida. Entonces no critiquemos a nuestros candidatos que son más o menos viejos. No, tampoco no son viejos, ninguno tiene mi edad. Todos tienen 60, 70 años, 75, pero ninguno tiene 84 años. Yo los desafío a los de 20, debatamos conmigo. Y yo tengo 84 años. A ver, vamos a debatir, me han pintado a los liberales. Me gustaría conversar con los liberales, pero conversar para decirles que me enseñen porque quiero aprender. ¿Sabe qué? Yo todos los días aprendo. Quiero aprender, que me digan qué es lo novedoso, cuál es lo nuevo que están proponiendo los liberales, cuál es lo nuevo. Solamente que me digan si vamos a volver al valor de los fisiócratas, que sobre esa base se fundó el liberalismo. Si los fisiócratas decían que el único valor real es el de la tierra, si vamos a discutir por ahí, entonces yo no acepto la discusión porque estamos fuera del tacho. Yo creo, querido amigo, de que tienen que comprender los candidatos de que ellos son ambiciones personales y tienen que saber discutir. Alguien decía, le preguntaron a la chica y le preguntaron a otro periodista también, le preguntó a este candidato que ha sido fiscal, le decían anoche, si los que no cumplan el acuerdo, ¿qué va a ocurrir? Claro, lo va a censurar el pueblo, querido. Ya no le se puede meter los dedos a la boca al pueblo. No, están hablando de una construcción. Se metieron en ese pacto que es un compromiso, porque no es un pacto político, es un compromiso de que ellos van a formar un gobierno de unidad o que van a formar una candidatura única o que ellos van a hacer. Muy bien, lo que le ha preguntado la Nadia es que se haga primero la inscripción y el plan de gobierno. Yo estoy de acuerdo. Primero discutamos cómo va a ser el gobierno que emerja de las elecciones. ¿Va a ser un gobierno nacional? ¿Va a ser un gobierno fuerte? ¿O va a ser un gobierno lleno de diputados y senadores a la venta? Llegan y dicen, yo soy independiente, pueden comprarme, yo vendo mi voto. Como dicen que han vendido su voto delincuencialmente en $10,000 a los miembros de la comisión que analizó los contratos de venta de litio al exterior, a los chinos y a los rusos. Es una vergüenza, ¿me entiende? Y alguien, ese fiscal que pretende ser presidente y que no le alcanza ni siquiera su prestigio, porque lo que menos tiene. Entonces yo creo que debería de iniciarle un juicio a esos 8 o 10 abogados, ya ahora, a esos diputados, perdón, que aprobaron esa comisión. A los 8 que aprobaron la comisión hay que juzgarlo por traición a la patria, porque están regalándolo el litio. Imagínese usted, va a costar 1.000 millones, 2.000 millones, 10.000 millones que cueste. Se lo tenemos que devolver la plata a los chinos y a los rusos, y además con intereses. Después que han explotado 50 años nuestro litio y nos han dejado el 3% de regalía, ¿les debamos devolver la plata? Ese es el gran negocio. Hay que ser, no digo imbécil, no digo bruto, no, porque ni siquiera redactan una coma. Se lo traen los abogados de la China, los abogados de Rusia, le traen los contratos preestablecidos y lo único que tienen que hacer ahí es poner su firma. Yo creo que deberían de discutirlo con el pueblo de Bolivia, esos contratos. Ya no podemos aceptar con semejantes medios de comunicación que tenemos que lo publiquen los contratos, que lo pongan a la opinión pública y que todo el mundo pueda tener acceso a esos contratos para que abogados internacionalistas, abogados comercializadores, abogados que saben de derecho público puedan analizar y dar su opinión. Yo creo que es importante un debate sobre los contratos. Y por último, usted me decía, no hay forma de ganarle al MAS. No se olvide usted, el MAS es el partido más fuerte que hay en Bolivia hoy por hoy. Es el más fuerte. El MAS tiene organización territorial, tiene en todo el territorio nacional, tiene presencia. Dígame cuál partido tiene esa presencia. ¿Cuál partido? No se olvide, mi amigo, para que no hable de memoria, para que tampoco no le mientan. Solamente los partidos políticos inscriben candidato. Si yo quiero ser diputado, el último diputado en Santa Cruz,
tiene que inscribirme un partido político. No me inscribo yo. Así sea candidato a la presidencia o candidato a la portería. Para ser diputado o senador, tengo que inscribirme a través de un partido político que me inscribe. Entonces, no hablemos sandeces por la ignorancia. Entonces, tienen que sentarse los partidos políticos a discutir, como dijo la señora, esta chica diputada, que es muy inteligente además, debe de discutirse cuál va a ser la forma de gobierno. ¿Cómo se va a gobernar a partir de este año? Bien, doctor, usted señalaba que constitucionalmente Evo no tiene impedimento para ser candidato a presidente en estas elecciones del 2025. ¿Usted considera que las instituciones, el propio gobierno, que señala en muchas de sus intervenciones que él no está habilitado, le van a permitir que él participe en las elecciones? Y si eso se da de esa manera, ¿cuál va a ser el escenario político? Usted, como hombre que ha ejercido la política por mucho tiempo, ¿qué va a hacer Evo ante una posible inhabilitación de su candidatura? En primer lugar, va a ser inconstitucional la inhabilitación. Va a ser que me diga que el Tribunal Constitucional no puede estar por encima de la Constitución política del Estado. Que me discuta un abogado, un constitucionalista, lo que quiera, sobre la Constitución, lo que quiera. Veamos si tiene o no tiene derecho. Segundo lugar, si usted lo inhabilita a Evo, lo deja suelto al tigre para que durante 5 años moleste, bloquee, haga todo reclamando su derecho, porque a mí no me dejaron permitirme hacer una maniobra. Va a tener a usted un duro combatiente en la calle. Evo no tiene escuela, Evo no entró a la universidad, pero él tiene instinto, ¿me entiende? Mucho más desarrollado, un instinto político que se llama eso un animal político. Él es un animal político y él tiene la fuerza de ser un hombre tenaz y luchador. Él es dirigente sindical y él se impuso a todos siendo un delegado deportivo. Así comenzó, siendo un delegado deportivo en una de las federaciones de Cocalero, llegó a ser el delegado, nunca fue presidente, el delegado de todas las federaciones de Cocalero. Controló el movimiento campesino a través de la Central Única de Trabajadores Campesinos, el Congreso de Campesinos, que lo puso a su hombre de confianza y fue ganando espacio y así se creó. Pero es un hombre tenaz, luchador, ¿me entiende? Terco como una mula. Entonces es un enemigo peligroso. Si usted lo deja suelto, ¿me entiende? Va a estar 5 años creándole conflicto. Usted lo podrá meter preso, lo podrá perseguir. ¿Qué es lo que ha hecho Luis Arce? Lo ha perseguido y sin meterlo preso a través de una corrupta tribunal constitucional le ha quitado la personería jurídica. En este momento Evo no tiene partido político. Déjenlo que participe con otro partido político, que participe, que déjenlo que se inscriba. No le dé posibilidades de que el tipo reniegue después de que a mí me quitaron mi partido y entonces hay que derrotarlo políticamente, que saque el 8-10% para que nunca más vuelva a la política. Pero si usted lo deja suelto, herido, él va a volver en la política porque va a tener derecho a reclamar su derecho, que se lo han conculcado. Yo creo, no soy el dueño de la verdad, puede haber otros abogados mucho más inteligentes que yo, que los hay, por cierto, muchos, así como hay tarados, delincuentes y sinvergüenza, también hay hombres muy capaces, muy inteligentes y que pueden no estar de acuerdo conmigo. Entonces, y que la figura es, métalo preso ahora, métalo. ¿Qué quieren? ¿Lo victimizar? ¿Quieren hacerlo víctima para que el pueblo vuelva a votar por él, por solidaridad? Ya tenemos una experiencia aquí, compañeros. El alcalde municipal actualmente en Santa Cruz de la Sierra es el peor alcalde que ha tenido la historia de Santa Cruz. No hay un alcalde más tarao que él. No hay. Pero pícaros para hacer sus negocios, vivísimo para bailar, excelente para usar sus camisas floreadas, bonito, bien bonito. Eso está bien, pero zapatero a tu zapato, ¿me entiendes? Es el peor alcalde municipal. Mire, Santa Cruz se ha apoderado
los transportistas hacen lo que les da la gana, los comerciantes hacen lo que les da la gana. Entonces, así como hay tipos que se han aprovechado del mercado, del mercado que está Mutualista. en la mutualista. Querido amigo, yo tengo 84 años. Yo ingresé a la Facultad de Derecho en 1960 y eso era una laguna natural de regulación de las aguas pluviales. Eso era del Estado, nunca fue de nadie en particular. Eso era del Estado porque eran lagunas, es como los pozos. ¿De quién es los pozos? De nadie, compañero. Los pozos existían antes, nadie, no es nadie. Entonces, que venga, aparezca un tipo inteligentísimo porque va a discutir 100 millones, habrá repartido ¿cuántos? Unos 20 entre los señores magistrados, honorabilísimos magistrados, que le han dado la razón sin tenerla, sin tener documento, sin ninguna cosa, simple y llanamente por el poder de la plata. A eso han llegado los niveles de la corrupción en Bolivia. Qué pena. Entonces, yo, sinceramente, querido amigo, creo que Bolivia necesita otro gobernante. El señor Luis Arce no llega ni en esta vida ni en la otra al 5%, ni con todo el aparato del Estado. Bueno, puede ser que a lo mejor puede llegar hasta el 8 o 10%, pero que sea presidente, nunca. ¿Por qué? Porque no lo va a apoyar el pueblo. Hay que dejarlo que se candidatee, hay que dejar y estimular que Andrónico se candidatee, hay que dejarlo que Evo candidatee. Vamos, Evo. Nosotros tenemos aquí irresponsablemente candidatos que no van a dejar de ser candidatos. Chun no va a dejar, no se va a bajar. A título de unidad, él no quiere unidad con nadie. Chun, Branco, no se va a bajar. Él representa el movimiento liberal. A ellos no les importa el país, les importa hacer negocio. Entonces ellos van a profundizar su partido. Saben que no tienen nada ahora, van a potenciar, van a pedir van a tener 3, 4 diputados con el que van a negociar durante 5 años su presencia y su proyecto político al futuro. Entonces, ha dicho, Tuto no se va a bajar, Doria Medina no se va a bajar. Estamos hablando de 4 candidaturas, irresponsablemente 4. No importan los dos, los liberales con Branco pueden seguir, no van a llegar al 2%, pero la división entre Tuto y Doria Medina es peligrosa, porque esa es una división que están par a par, ¿me entiendes? Están entre el 17, 16, 17, algunos le dan 19% al uno y 16 al otro. Es una diferencia de 2, 3 puntos porcentuales. Pero si usted lo suma, son 30%, 35%. Ellos. Entonces, esos dos tienen que unirse, porque ese es el seguro. ¿Me entiende? Esos deben unirse necesariamente. Si esos dos van separados, entonces va a ganar Andrónico. Va a ganar, no porque yo sea partidario de Andrónico, porque Andrónico va a captar inclusive un voto juvenil. Ese voto que tiene entre 30 y 35 años, que no conocen la vida política más que la que hizo el MAS en el gobierno. Entonces no tienen experiencia democrática, no tienen experiencia de eso, y ellos los va a ilusionar Andrónico con sus 36 años. Es el candidato más joven. Doctor, ¿usted considera que este es el momento político de Andrónico o tiene que esperar a las siguientes elecciones y finalmente si va a ser candidato o no? ¿Sabe qué? Eso de esperar lo inventaron quienes quieren poner atajo, quienes te quieren poner un atajo en la mano, en la frente y te ponen que no avancé. No. Entonces, Evo tiene celo, terrible celo. Él le tiene miedo más a Andrónico que a cualquier candidato de la derecha. No le importa, fíjese usted, ni lo nombra a Tuto, ni lo nombra a Evo. No le interesa. Y sus asesores la ven clara, la figura. Andrónico es el más peligroso para Evo. ¿Por qué? Porque tiene 36 años. Evo tiene 60 y tanto. Entonces, es un candidato peligroso. Este es el momento de Andrónico. Si no lo aprovecha, va a pasar a la historia como un buen dirigente sindical, como un buen tipo que tuvo la posibilidad, pero este es su momento. Si Andrónico no lo sabe aprovechar y sigue declarando su fidelidad, yo soy muy orgánico y yo voy a depender del organismo, el organismo que las federaciones, que él dijo ya una aclaración importante, que no es del MAS, que es del IPSP. Entonces nosotros somos
del movimiento. Entonces, es importante esa aclaración, la dijo ahí en el foro. Además, reconoció que el modelo está en crisis. Hay que cambiar el modelo. Reconoció que algunas empresas estatales no funcionan, que hay que liquidarlas. Reconoció. Entonces, esas cosas lo diferencian a Evo. Le dan clara diferencia. Y eso es lo que tiene Evo. Pánico, tiene temor. ¿Por qué? Porque si Andrónico candidatea y gane o pierda la elección, ¿me entiende? Andrónico se lo comió a Evo Morales. Es el último acto político de Evo Morales. Entonces, que vaya buscando un chaquito donde vaya a sembrar papa. No siembre coca, compañero, siembre papa. Entonces, es el destino de Evo Morales. Doctor, en el análisis que usted hace de los candidatos, no lo escuché nombrar a Manfred Reyes Villa, que también aparece en las encuestas y que en el último tiempo ha logrado sumar a su equipo algunos concejales oficialistas de la UCS, al concejal Medrano de Comunidad Ciudadana. ¿Usted considera que él tiene posibilidad de llegar a la presidencia? No, yo creo que él es buen alcalde. Y si el capitán, porque no llegó más que hasta capitán, ya hay una frustración ahí que lo plantea. Pero si él llegó hasta capitán, él llegó hasta la alcaldía y ese es su límite. No siga en la alcaldía, compañero. No. Está pretendiendo. ¿Por qué? ¿Quién le dijo? ¿El gobierno? Le dijo, planteate porque necesita una protección. El señor se ha hecho perdonar un montón de juicios. ¿Quién lo perdonó? Lo perdonó Luis Arce. Extrañamente, hay un acuerdo entre ellos. ¿Quién lo nombró? ¿Quién le abrió la posibilidad de que sea candidato cuando él estaba en el exilio? 10 años. Después de 10 años, ¿quién le abrió la posibilidad? O sea, quiere decir que mi hijo, que hace 2 años está exiliado en los Estados Unidos, ¿puede venir y ser candidato a la presidencia? ¿Puede? Claro. De acuerdo a este cochabambino, puede. Entonces yo creo que no tiene ninguna perspectiva. Tiene su sueño, como todo hombre, tenemos sueños. Yo también soñé ser presidente, pero yo sabía que no iba a ganar. Pero hice lo que tenía que hacer en su momento, dejar constancia histórica. Y eso lo hice, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque era mi obligación señalar el camino equivocado del neoliberalismo. Hoy lo vemos que los neoliberales está siendo superado por los liberales primiciales. O sea, ya no son nuevos liberales. Connie Sánchez Lozada era neoliberal. No, ya están superados por los antiguos liberales, por los del año 1920, que ahí lo sacaron del gobierno y estos quieren volver a ese gobierno liberal. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien, doctor, creo que en este momento está ya claro el peso que tiene la región de Santa Cruz, el departamento de Santa Cruz en la política nacional. Algún diputado de manera equivocada decía por ahí que los políticos de oposición venían a Santa Cruz porque era fácil ganar los votos acá en Santa Cruz. Yo reflexionaba y decía que se vienen acá más los políticos porque esta es la región más importante, es la región que tiene más habitantes, de acuerdo al último censo. Pero esa importancia que tiene el departamento no se ve en los líderes. No hay líderes cruceños que estén, por ejemplo, con posibilidades reales de llegar a la presidencia en esta elección. ¿Cómo evalúa usted esta situación, doctor? Bueno, son varias connotaciones, tiene su pregunta. Pero la primera, ¿por qué vienen los políticos Colla a Santa Cruz en busca del voto? No es porque sea fácil conseguir los votos en Santa Cruz, sino que aquí está concentrada la mayor proporción de votantes en el país. Entonces, un elemento que favorece, aquí no hay que subir a montaña, no hay que caminar, no, vas a agarrar tu auto y te vas a 20 minutos, a 15 minutos estás en Guarne, a 40 minutos estás en Montero, a 55 minutos estás en Porchachuelo, a 1 hora estás en Yapacaní. No puedes, compañero. Es mucha facilidad y ahí tenés la concentración de votos. A 4 horas estás en la Chiquitania y tenés la concentración de votos. Entonces es muy fácil en Santa Cruz, facilidad
de la facilidad de movilización. Primer elemento que hay que desmistificar es que los cruceños no nos gusta la política. Mentira, mentira. Los cruceños, fíjese, el año 1904, un grupo de intelectuales cruceños cobijados en la Sociedad de Estudios Históricos y Geográficos envió lo que se llamó un memorándum al gobierno central. Era un plan nacional de desarrollo. Era un modelo de desarrollo en el que Santa Cruz le pide a los collas, miren ustedes qué ironía, cuando ya debíamos estar pidiendo la separación, ¿no? Le pide que se integre, que nos tomen en cuenta con un ferrocarril para que nos integremos a los collas. Y los collas nunca quisieron que nos integremos, nunca construyeron el ferrocarril. Le pregunto a usted, ¿hay ferrocarril de aquí? ¿Me puedo ir en tren de Santa Cruz a Cochabamba? No. ¿Puedo irme en tren de aquí a Antofagasta, a Chile? No. Pero puedo irme en tren de aquí a la Argentina. Hasta Buenos Aires me puedo ir en tren. De aquí me puedo ir hasta San Pablo en tren a Brasil. ¿Por qué? Porque estos trenes no fue una aprobación de los gobiernos collas. Fue una demanda internacional que exigía, y de esa manera se dieron con evidentemente intervención de actores cruceños como Germán Bush, ¿me entiende? Como el general Banzer, que fueron los que apoyaron esta integración. Hay un detalle que es importante. Santa Cruz ha cogobernado con la burguesía criolla, o sea, no era burguesía, pues no, tampoco es la oligarquía. Bueno, pero estos grupos dominantes que en Santa Cruz que estaban vinculados al agro, eran agroproductores. ¿Qué producía Santa Cruz? Producía arroz. La capital arrocera estaba en Portachuelo, era arroz, era maíz, era trigo que se producía en nuestra provincia alta. Santa Cruz vivía y producía eso, pero tenía un consumo limitado porque su mercado era pequeño. Pese que en la época de la colonia, Santa Cruz exportaba a la Argentina y al Paraguay hasta azúcar negra en horma, querido amigo. Bueno, esa es otra historia. Lo evidente del caso es que siempre a Santa Cruz se lo venía a buscar para que, ¿sabes qué? Vas a ser ministro, apóyame, hermano. Entonces, bueno, yo le quiero decir una cosa, después del 54, ¿me entiende? El Santa Cruz, esta pequeña oligarquía, este pequeño grupo agropecuario, porque era agropecuario, se apoyó a los gobiernos, a todos los gobiernos, a todos. Cogobernó con todos los gobiernos, dictadores, con Banzer, con García Mesa, con Hernán Siles, con todos los gobiernos apoyó. A través de un ministerio, a través de la subsecretaría. Por eso que el colla cochabambino dijo, los cruceños no tienen más aspiraciones que a ser ministro. Y eso es mentira. Cuando esta oligarquía agropecuaria se transforma en una oligarquía industrial, cuando comienzan a tener intereses grandes los productores de caña a través de la producción de azúcar, los productores de algodonero, los productores soyeros, para el mercado internacional, esa burguesía comienza a tener un protagonismo. Pero además hay que agregar, se desarrolla el capital en Santa Cruz, aparecen los bancos intermediarios, ¿no es cierto?, del capital, y aparecen intermediando con la ciudadanía. ¿Qué ocurre, querido amigo? ¿Qué ocurre? Esta burguesía, ya formada burguesía, ya es una burguesía agroindustrial, comienza a reclamar su espacio político. Cuando Luis Fernando Camacho se reclama y grita y habla y pelea, yo le pregunté a mi hijo, porque mi hijo fue contratado para acompañarlo a Luis Fernando. ¿Se acuerda usted en el primer envión cuando lo encerraron en el aeropuerto? Y yo le pregunté a mi hijo, le digo, decime, papito, ¿Luis Fernando es consciente de que ese es el reclamo correcto de la burguesía? La burguesía cruceña se ha desarrollado. Ya tiene pantalones largos, está reclamando la presidencia. Ni lo sueña, papá. Bueno, o sea, no sabe su papel que jugaba, tampoco. Exacto. Él fue un improntus. Primero yo voy a ser presidente del Comité Pro Santa Cruz. No, que yo voy a ser carajo.
Y yo les voy a ganar, yo tengo 10 millones de dólares y yo les voy a ganar a ustedes, a cualquiera. Entonces las logias se pusieron de acuerdo y dijeron, ya está bien, pero va a ir con fulano que por aquí, ya la arreglaron las cosas. Pero se impuso él, como entienden. Entonces, cuando él impone, porque hay una cosa que tiene Luis Fernando, hay que reclamarlo, hay que reconocerlo, porque es justo homenaje a sus condiciones. Tiene huevo, tiene. Macho es macho, bravo. Pero le falta desarrollar el cerebro. Entonces, no es con huevo solamente que se gobierna un país. Se necesita más cerebro que machismo. Entonces, y eso es una de las fallas de la dependencia. Por ejemplo, señalo una falta de previsión. Como el primer gobernador de Bolivia, porque el primero, el Santa Cruz es la ciudad, es el departamento más importante de Bolivia, que ganó con más del 50% de los votos, no tiene un mecanismo de protección. Anda con 2 guardaespaldas que, aunque tenían ametralladora, 2 tiros pegaron los pacos. 2 tiros, no 30. 2 tiros al aire, además. ¡Pen, pen! Se orinaron y lo dejaron a su jefe. Yo contrato a un tipo que va a matar y se va a matar por mí, pues. No voy a contratar a un tipo para que le saquen fotos, para que aparezca en la foto. Para eso me contrato, pues, modelos, mujeres. No, pues. Entonces, esa falta de previsión, ¿sabe qué? Sabían dónde iba a ir, a qué hora iba a ir, y le tomaron el pelo porque lo hicieron antes de el día de Inocente. Entonces, los cruceños dijeron, es una inocentada este cojudo, es una tomadura de pelo. Bueno, finalmente no reaccionó el pueblo. No tenía mecanismo de reacción, no había establecido su partido, porque no tenía partido. Es un grupito de sus amigos, de su comparsa, de su fraternidad, la misma que lo denunció. Porque hay que decirlo, ¿no es cierto? Fernando fue un día a su frate y le dijeron, oye, Fernando, ¿cómo está la cosa? Que mira, que los collas han amenazado, que el ejército... No se preocupen, amigos, ya mi papá habló con la policía, ya mi papá habló con... ¿Eso lo va a decir un estadista? ¿Eso lo va a decir cualquiera? ¿Cierto o mentira? De eso se han agarrado para iniciarle un proceso penal. Entonces, no es problema de machismo, compañero. No, es problema de inteligencia. Y eso es lo que necesita. En este momento no hay un liderazgo, pero Santa Cruz reclama, porque ya tiene una burguesía nacional agroindustrial, reclama el poder político. Ya reclama, ese es su derecho. Santa Cruz siempre participó en todos los gobiernos, pero ahora quiere la cabeza. Y creo que es el derecho que tiene la región de postular a un líder. Siempre he sostenido que Santa Cruz debería tener un líder, o 2 o 3 candidatos. Yo tengo un amigo muy inteligente que dice, Santa Cruz debería tener 4 candidatos a la presidencia. ¿Por qué? Porque es la región que tiene más personalidad, es la región que tiene todas las condiciones para poder reclamar su derecho a la presidencia de la República. Ya no queremos, como dijo el Colla, que los cruceños solamente sirven para ministros. Está equivocado, por eso no va a ir a ninguna parte. Y los que lo apoyan son de oportunistas, porque el Colla ese no le ofrece nada a Santa Cruz ni al modelo, nada, absolutamente nada. Es el mismo centralismo que va a hacer. Y último comentario. Es una pena que la asamblea departamental no se hubiera impuesto en un tema como la fiesta cívica. ¿Para qué tenemos un parlamento departamental si no puede determinar ni siquiera el feriado departamental? Tiene que pedirle al gobierno central que lo declare el feriado para Santa Cruz. No, es que lo tiene que declarar para todo. A mí qué me importa los otros feriados. La asamblea departamental debió dictar una ley declarando feriado departamental. Esa es su competencia, eso es lo que debía hacer, pero no se hincaron de rodillas los parlamentarios departamentales. Por favor, no hay autonomía. ¿Quién reclamó la autonomía? ¿Durante cuántos años hace que la Constitución política dice que Bolivia es un país con autonomía? Y la ley ha cercenado las condiciones que establece la Constitución política. ¿Quién ha reclamado? El pacto fiscal. No, carajo, paremos, no. Hagamos una huelga general para que se cambien las condiciones. Discutamos las condiciones de repartir nuestra plata. Pero no hay. ¿Sabe por qué? Porque no hay condiciones que puedan darles eso. En eso falta líder. Pero termino. Hay muchos líderes cruceños. Yo les cito, para decir algunos,
mi amigo Ivo Kulji, mi amigo Roda. Mi amigo Roda es un empresario con éxito, ha construido un puente. Mi amigo Ivo tiene canales de televisión, tiene empresas, es un exitoso empresario. No me diga que no es un líder, no me diga. No me diga usted que Carlos Hugo Molina no es un líder. No me diga usted que pues, nos falta líder. Es un líder, además conduce una de las organizaciones no gubernamentales más exitosas, trabaja con los municipios, es un hombre que tiene las condiciones para ser gobernante de este país, puede ser muy bien el presidente, mejor que el 80% de los que son de los 25 candidatos que hay ahora. Carlos Hugo les pisa el poncho a todito, pero alguno habrá que tiene otras condiciones. Sin embargo, hay liderazgo en Santa Cruz y hay muchos líderes en Santa Cruz. Lo que pasa es que los Colla, así como diseñaron una historia para nosotros, también diseñaron eso. No hay líderes en Santa Cruz. Y los cruceños comenzamos a repetir, como lo dijeron los Colla, no hay líderes en Santa Cruz. La ausencia de líderes. ¿Hay líderes? No, carajo, ¿cómo no va a haber líderes? Pues, ¿cómo es Santa Cruz? Hay un menonita que ha aparecido ahora de candidato de no sé quién. Carajo, qué interesante el menonita. Yo sé trabajar, yo arreglo tractor, yo sé cosechadora, yo arreglo esto. Yo soy un agropecuario, productor agropecuario, inteligente, el gringo, nacido en Santa Cruz, menono, nacido. Dígame, ¿no hay líderes? Por favor, ¿no hay líderes? Hay líderes, querido, hay líderes. Lo que pasa es que, como en este momento decimos, y eso es otra cosa que podía discutirlo en otro ambiente, en otra sesión, fíjese, no hay líderes para el Comité Pro Santa Cruz. ¿Por qué? Porque lo ha copado las logias. 2 logias que se disputan entre ellas. 2 logias ya son obsoletas, ya se enriquecieron, ¿me entiendes? Ya saquearon Cota, la han quebrado, ¿Hay algún preso? ¿Conoce usted algún preso de Cota? No hay ni uno. Entonces, ¿sabe qué? Le han robado más de 100 millones de dólares. No le estoy hablando de 10 millones, de 2 millones. Estoy hablando de 100 millones de dólares. Se los han comido. Se lo han dividido entre 4 o 5 logieros, o también entre 20. No sé cómo será su técnica de distribución. No sé cuál es la técnica que utilizan ellos para redistribuir lo que se usurpa. Las cooperativas, fíjese usted, CRE. ¿Quién controla CRE? En diciembre nos cobraron 300% más caro. Dice, pagan por todos los medios, no sé si a usted le pagan también, aparece en todos los medios un señor de verde que dice, son los meses más calientes del año. Entonces, ¿qué creen nos defiende nuestra economía? Por Dios, nos creen tarao encima. ¿Sabe qué creen? Que los cruceños somos idiotas, porque ellos son idiotas. Pues, nos roban a manos llenas. Yo tengo un bufete que tiene 2 focos. En diciembre pagué 1.100. Cuando pagaba 300, 320, 300, supongamos que era porque también pagaba el derecho al ascensor, bueno, eran 300, 320, que me medía mi medidor. De repente vino con 1.100 diciembre. ¡Qué belleza! Claro, arreglan la Plaza de la Luz, regalan juguetes para los niños. ¿Cómo no van a regalar? Pues que gasten el 10% de lo que nos sacan a los ciudadanos, que los regalen, quedan bien. Puta, qué buena gente esto de Cota o de Tecre. Doctor, ¿por qué estos líderes que usted señala no participan en política? ¿Es el sistema o tal vez un temor a las represalias? Porque aquí hay mucha persecución. Alguien se mete en política y el ganador comienza a perseguir al vencido. ¿Por qué hay esa... si se quiere, ese desinterés de gente que ha triunfado en distintos aspectos que usted señala? ¿Por qué esos líderes no están en la impronta política? Hay 2 connotaciones. La primera, local, y la segunda, nacional. En lo local, ¿por qué no se dieron? Hace 40 años, más o menos del 60, 40, 50 años, que se crearon las logias. A través de los tiempos ellos lograron dominar todo.
coparon todas las autoridades, coparon el Comité Pro Santa Cruz, comenzaron con Cota y les dio resultados, se fueron a la CRE, se fueron a Zaguapay, coparon la Cámara de Industria y Comercio. Entonces, esta logia se repiten ellos con los candidatos que ellos eligen. Y lamentablemente no eligen a los mejores, no, eligen a los más obedientes. Este va a permitir que compartamos, este nos va a ayudar, este va a cumplir nuestro mandato, etcétera, etcétera. Entonces, esa falta de oportunidades se presentó y se presenta en el Comité Pro Santa Cruz. Ahora, por ejemplo, ha triunfado uno que lo ha logrado por la influencia que tenía su medio de comunicación, el canal de televisión, el abogado Zambrano. Él ha logrado imponerse y fíjese usted, su primer pretensión fue ser candidato a la presidencia. Entonces se dio cuenta que no avanzaba y le brincó al Comité Pro Santa Cruz y su primer pretensión era ser candidato a la presidencia del comité. Se dio cuenta de que finalmente las logias no le iban, no sé si será miembro de una logia, eso no lo sé tampoco. Sería una decepción para mí, porque siempre creía hasta ahora de que es producto de la presión popular y lo han derrotado a las logias y él es el símbolo de esa derrota a las logias siendo candidato, siendo vicepresidente. Pero ya sabíamos nosotros que el futuro presidente iba a ser el señor que era primer vicepresidente, porque esa es la lógica con la que se mueve, la tradición. Entonces, ¿cómo se va a desarrollar un liderazgo? ¿Cómo se va a presentar usted o yo o el empresario fulano, mengano, perengano se va a presentar para ser presidente? Un señor que es miembro distinguido de la Sociedad de Estudios Históricos y Geográficos, ingenuamente se presentó como candidato a la presidencia con todos los honores. Iba a ser un excelente candidato, iba a ser un excelente presidente del comité, pero lo derrotó un muchacho. ¿Cuál es su mérito? Ser parte de la logia. ¿Cuál mérito tiene? ¿Qué mérito más hizo? Nada, estar ahí sentado esperando. Entonces lo premiaron y es el presidente. Obviamente debe ser el más obediente de su logia. Por eso está en ese candidato. Entonces, no hay liderazgo. Ahora bien, a nivel nacional, ¿qué ocurre? El MAS, que aquí también, claro que no lo entienden, especialmente los liberales que son absolutamente ignorantes en política, resulta que para ellos es socialista este gobierno, para ellos es comunista este gobierno, para ellos es fascista este gobierno. Pues todo, califican de todo porque no tienen ninguna categorización política, no saben qué es la política, no saben de cómo se desarrolla históricamente. Pero este gobierno, en primer instante, los primeros 5 o 10 años del gobierno de Evo, fue un gobierno que caminaba hacia el socialismo. Por eso se puso Marcha al Socialismo, ¿no es cierto? Que es un partido que tiene su génesis en una historia de la Falange Socialista Boliviana, porque antes la sigla era Marcha al Socialismo Unzaguista. Unzaga era el nombre, el apellido del fundador de la Falange Socialista Boliviana, un cochabambino místico. Entonces, Óscar Unzaga de la Vega. Entonces, en homenaje a él, un veniano le puso a ese partido Marcha al Socialismo Unzaguista. Esa sigla se la prestó para que Evo sea candidato en el primer periodo y salió el más votado de todos los candidatos, de todos los candidatos a diputados del país. Salió Evo diputado por Cochabamba. Resulta que luego hacen negociación y aparece el MAS quitándole la sigla y aparece como propiedad de Evo. Pero su nombre es Marcha al Socialismo. ¿Qué quiere decir, querido amigo? Que no son socialistas. No son socialistas. Ellos no son socialistas. Como indigenistas. El único indigenista de verdad que tiene este gobierno se llama Choquehuanca, que es vicepresidente del Estado. Es el único indígena. ¿Me entiendes? Los demás no. Son copias, son repetidores, son simplemente imitadores. Entonces, no es socialista ni es indigenista. Entonces, ese contenido de gobierno hizo que se vuelva en el segundo periodo, cuando fue derrotado Evo, cuando fue derrotado en el referéndum, que lo derrotó, ¿entiendes? Y le dijo no a tu reelección, él, para poder imponerse a ese no democrático, tiene que revestirse de dictadura.
y él actúa dictatorialmente y comienza a perseguir a sus adversarios políticos y crea persecución, y además crea una confrontación de tipo cultural entre collas y cambas. Entonces dice, los cambas no nos quieren a los collas, no me quieren, los cambas no me quieren, los cambas. Yo le hago recuerdo, querido amigo, los primeros 5 años del gobierno de Evo no venía a Santa Cruz, no podía venir, porque los cruceños no le permitían que venga, ¿entiende? Y Evo tampoco hacía, iba al Chapare, y llegaba hasta Bulo, creo, hasta por aquí cerca, hasta más allá de Buenavista, pero no llegaba más acá. Entonces, hay una persecución política, ¿me entiende?, que hace que el opositor tenga miedo. Naturalmente, nadie quiere estar preso, nadie quiere poner en peligro a su familia. Entonces, eso hizo de que pocos participen. Eso, dice, el pueblo destruyó a los partidos políticos tradicionales. No fue Evo, fue el pueblo que no les dio su voto. Y entonces terminaron liquidándose los partidos políticos, y la falta de partidos políticos hizo... un partido político es una escuela, no se olvide. Es una escuela donde le enseñan disciplina, le enseñan estatuto, le enseñan doctrina, le enseñan... O sea, un partido político es una organización doctrinaria políticamente para capturar el poder. Ese es un partido político. ¿Me entiendes? Es una escuela, es un instrumento que a base de una doctrina, ¿me entiende?, disciplina moral y ética, puede tomar el poder. Ese es el partido. Entonces, no hubo liderazgo porque evidentemente lo persiguieron a los líderes políticos. Entonces, nadie quería arriesgarse a ser opositor, ¿me entiende?, porque sabía que iba a terminar preso o en el exilio. Entonces, hay una situación muy clara en eso. Solamente necesitamos democracia. Por eso hay que cambiar los conceptos de la democracia. El próximo gobierno tiene que plantearse, aquí están aprovechando todo, los zurdos, la izquierda internacional, que nos gobierna aquí, la izquierda internacional, por favor, ¿me entiendes? No son socialistas, estos son una banda delincuencial que se han apoderado del poder, y por eso un hombre, no me digan pues que es mandado ¿por quién? Por Venezuela, por Cuba, por Nicaragua, que lo está mandando Evo Morales a que él sea presidente para continuar con el socialismo. Es un discurso tan absurdo como ignorante. Entonces, Evo no es socialista, no es el MAS, es un partido que marcha. Además, quien conoce el MAS sabe que el MAS no es un partido político, es una conglomeración, es un conglomerado humano de oportunistas. Ahí hay MNRistas, UCCistas, masistas, de todo hay en este conglomerado. Entonces, yo creo sinceramente de que la democracia tiene que restaurar las bases para la conformación de los partidos políticos, porque una sociedad necesita partidos políticos. Los partidos políticos son los intermediarios entre el pueblo y el Estado, y es el instrumento para llegar al Estado. Entonces, para llegar al gobierno, perdón, no es el Estado, porque el Estado somos todos, ¿no es cierto? Es al gobierno. Hay que reducir el gobierno, no el Estado. Hay algunos que dicen, achiquémoslo al Estado. ¡Qué ignorante! Achiquemos el gobierno. ¿Me entiende? Los tentáculos que ha creado el gobierno a través de empresas fantasmas o quebradas, cortémosle las alas al gobierno, no al Estado, porque el Estado, usted, yo y todos los demás, nosotros somos el Estado. Doctor, en la recta final, usted señalaba que la Asamblea no podía dictar una ley o no se atrevió a dictar una ley para establecer el feriado por el Día de la Independencia. La autonomía como está configurada ahora, como se ha establecido, está claro que no funciona, ¿no? Usted para tener un ítem en salud tiene que esperar que el Ministerio de Salud cree el ítem y lo que conlleva todo ese trámite burocrático, y eso lo vemos en todas las instituciones del Estado. ¿Usted considera que en este próximo gobierno se debe profundizar las autonomías o debemos pasar a un sistema federal como lo han propuesto algunos políticos? Bueno, yo también critico ese tema porque mucho se ha discutido, ¿no?, que quieren ser federal y quieren ser federal en estas elecciones. Que pasemos al federalismo. No saben qué es el federalismo.
Venezuela es federal y usted combate al gobierno de Venezuela y es Estado federal. Entonces, Estados Unidos también es federal, el Canadá es federal. Entonces, lo que nosotros debemos de establecer es que la Constitución política del Estado define lo que es la autonomía. Debemos modificar la parte donde la alteran la definición. Debemos defender la autonomía. La autonomía, ¿me entiende? La autonomía tiene mucho más profundidad que el federalismo. Con el federalismo se puede ser centralista. Ahí está. La Argentina es Buenos Aires, es federal. Sin embargo, Milei es el poder absoluto en la Argentina. Es el poder central absoluto. Es federal. En Venezuela, Maduro es el poder absoluto de Venezuela y es federal. Por favor, entonces no repitamos de memoria lo que dicen los que se inventan cosas que son buenos para inventarse. Debemos ser prácticos y leer lo que tenemos. Santa Cruz luchó por la autonomía. La hemos conseguido en los libros, está en la Constitución política, esa es una ventaja, es una lucha triunfadora. Ahora vamos a la práctica, modifiquemos la Constitución política del Estado, todas las trabas que le ha puesto a la autonomía. Entonces, declaremos, ¿me entiende?, a través de una ley, a través de una modificación, que la profundización de la autonomía se debe hacer a través de, autonomía económica, autonomía tributaria, autonomía. Entonces, señalémosla simplemente con una ley que modifique la Constitución política del Estado para poder realmente profundizar la autonomía. Tenemos que profundizar y tenemos que seguir luchando. No la confundamos a la gente con ese discurso absurdo, tonto. Federalismo, federalismo. Federalismo es una forma de gobierno, nada más. Más bien planteemos una autonomía, que eso nos va a dar a nosotros la potencialidad de ser dueños de nuestro destino. Bien, doctor, como última pregunta, estamos a pocos meses ya de la elección general. Con la experiencia, la trayectoria política que usted tiene, ¿usted considera que el próximo gobierno va a ser de izquierda o va a ser un partido de oposición de derecha? Ni de izquierda ni de derecha, querido. En este momento la coyuntura, la circunstancia, por eso critico a estos que critican que estos zurdos de mierda, que estos zurdos que de la izquierda general que termina en Nicaragua, repiten de memoria, sin criterio, sin lectura, sin conocer las cosas. En este momento, querido amigo, el país impone una serenidad. Impone que el gobierno sea de unidad nacional, que no sea ni de izquierda ni de derecha, que sea un gobierno de unidad nacional, que unifique a todos los sectores de Bolivia, a todos, productores, agropecuarios, industriales, financistas, todos los sectores de la bolivianidad tienen que reunirse para la reconstrucción de Bolivia. Tenemos que reconstruir Bolivia para poder avanzar hacia un Estado mejor, hacia desarrollo. Pero no tiene que ser ni de izquierda ni de derecha, tiene que ser un gobierno de unidad nacional, donde todos estemos, para que todos defendamos ese próximo gobierno del ataque de la oposición dura, de los bloqueadores, de los que están bloqueando todos los días, de los que bloquean caminos, las calles, los mercados, transportistas, etcétera, etcétera. Para poder defender ese gobierno tiene que ser un gobierno de unidad nacional, que unifique a todos. Ese es mi criterio. Claro, modesto, ¿no? Pero es mi criterio. Bien, querido doctor Jerjes, queremos agradecerle como siempre por su participación. Un hombre que tiene coherencia con lo que piensa, con lo que dice y que siempre nos da el honor de contar con su presencia. Muchas gracias, doctor, y le cedo para que pueda despedirse de nuestros espectadores. Muchas gracias, amigo. Yo les agradezco mucho. Yo le pediría a mi pueblo, con todo mi humildad, pero con todo mi corazón, que medite, que piense. No se deje arrastrar por los que insultan, por los que quieren avanzar, por los que quieren ser liberales, por los que quieren ser federales. Por favor, el próximo gobierno tiene que ser un gobierno de concertación nacional, tiene que ser un gobierno de unidad nacional. Pero eso lo va a dar
la capacidad que tenga el pueblo de Bolivia de exigirle a los candidatos que se pongan de acuerdo. Es Bolivia la que necesita, es el destino de Bolivia. Si queremos una Bolivia que siga siendo democrática, que podamos defendernos en libertad de las acusaciones que vengan de donde vengan, tenemos que cambiar gobierno y tenemos que plantearle al país una alternativa sólida, fuerte, democrática. Ese es el pedido que le hago. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, doctor.